¿Crees que algunas mujeres están pasando por un cambio hormonal, pero no unen el síntoma con la hormona? Es bien raro encontrar una mujer a los 40 años que no esté ya pasando por unos cambios hormonales. La mayoría de ginecólogos le tienen miedo a las hormonas. Le estamos haciendo una injusticia a nuestros pacientes. ¿Por qué hay tanta controversia con la testosterona? Las mujeres efectivamente producen testosterona. Cuando llevamos a unos niveles suprafisiológicos, se sienten... ¿Cuál es el error más grande que, en tu opinión, las mujeres después de los 40 cometen que afecta a su salud femenina? Por lo general, lo que yo he encontrado es que Cómo Curar es un programa sin fines de lucro, sin patrocinadores. Si quieres apoyar mi canal, te invito a que te suscribas, a que comentes y a que compartas estos episodios. Puedes también visitar vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Todas tus compras ayudan a que podamos traer los mejores y las mejores invitadas y para que este programa pueda realizarse sin necesidad de patrocinadores, para que la información que te ofrezco sea información objetiva y nunca apoyando absolutamente nada en lo que no crea al 100%. Doctor Ernesto Cárdenas, bienvenido a Cómo Curar. Gracias. ¿Es verdad que las mujeres tenemos un cambio hormonal después de los 40? Como le explico a mis pacientes, nosotros que decimos tradicionalmente, me puse vieja. Son cosas de la vejez. Cuando el ánimo cambia, cuando empieza con esa resequedad, el deseo sexual por el piso, incluso cuando nos arrugamos, nuestros cuerpos pasan por unos cambios. Y tradicionalmente le dicen a uno, bueno, es la vejez, eso se llama ponerse uno viejo. Pero si miramos, honestamente, lo que está pasando es cambios hormonales. Son deficiencias hormonales que poco a poco, lentamente, introducen esos cambios en nuestros cuerpos. O sea que, y algunas, digamos, a los 40 años la gente lo usan como una fecha más o menos, pero la realidad muchas mujeres, incluso antes de eso, y hombres también, empiezan a empezar por esos cambios. Algunas tienen la suerte, ¿sabe? La genética influye mucho y esos cambios vienen más allá. Pero, ¿sabe? Es bien raro encontrar una mujer a los 40 años que no esté ya pasando por unos cambios hormonales. ¿Crees que algunas mujeres están pasando por un cambio hormonal, pero no unen el síntoma con la hormona? Correcto. Yo creo que, ¿sabe? Le echan la culpa a un millón de otras cosas, menos en verdad sentarse y analizar qué es lo que los cambios que están pasando a su nivel, a sus niveles hormonales. ¿Sabe? El estrógeno empieza a bajar. La testosterona en mujeres, que la testosterona por lo general hablamos de que una hormona masculina, pero las mujeres efectivamente producen testosterona. Incluso sabemos que cuando llevamos a unos niveles suprafisiológicos, más allá de lo normal, se sienten mejor. ¿Sabe? Esas cosas empiezan a pasar, como digo, desde 30, eso, pero a los 40 es cuando ya es más marcado que uno ve esos cambios. Y esa testosterona, que yo creo que es una hormona tan líder porque es la hormona más abundante en el cuerpo de la mujer, las mujeres, la mayoría de mujeres jamás responderían que si les preguntáramos, ¿tú crees cuál es la hormona que más tenemos? Oh, estrógeno, generalmente, pero es la testosterona. Pero dime sobre la testosterona, que es una hormona tan importante, ¿por qué es tenemos que ir probando la cantidad que una mujer necesita? Porque idealmente para sentirme yo genial necesito la testosterona que yo tenía cuando era más joven, pero ¿cómo sabemos cuál es la que yo tenía? En mi consultorio usamos hormonas bioidénticas y usamos ciertos parámetros, miramos los niveles que tenga al momento, miramos la edad de la paciente y su peso y usamos unas fórmulas que eso es en la computadora, calculamos lo que sería una dosis adecuada para esta paciente. Ahora, por lo general, lo que yo he encontrado es que, digamos, una mujer tiene un nivel de testosterona total en 20, por ahí, 14, es lo típico alguna vez. ¿Cuál es la media entre qué números se considera normal? Yo no te puedo decir ninguna identidad, del colegio de obstetricia y ginecología, nada, te puedo decir lo que serían niveles normales. Nosotros a veces usamos niveles, digamos, una mujer que tiene ovario poliquístico, como decir que es un nivel muy alto, pero en verdad no sabemos lo que son niveles 100% seguros, correctos, lo que son para una mujer. Sabemos lo que son normales en un hombre, pero a no ser, ha salido un estudio nuevo, no hay un estándar de uno que sea eso es normal para una mujer. Lo que sí sabemos, por ejemplo, en la experiencia nos dice que una mujer que está en 200 o 300, que es elevado, entre comillas, se siente como una maravilla. Entonces, cuando yo tengo una paciente que me llega con un nivel de 20 y la llevo ahora a 200,
sorprendentemente, ahora se siente mejor. ¿Qué siente? Empecemos por, bueno, como hombre, te decir, ¿qué es lo rico tener la testosterona alta? No tiene más músculo, más masa muscular, tiene más energía, yo duermo como un campeón, ¿verdad? Son cosas que nosotros asociamos, los hombres siempre tienen deseo sexual, o sea, es muy raro, bueno, no muy raro, pero es menos común que un hombre no tenga, ¿sabe? No tenga las ganas igual, ¿sabe? Comparado a una mujer. Pero siempre lo hemos asociado como eso, bueno, eso son cosas de hombres, los hombres son así. Pero vemos que una mujer también puede sentirse mejor, pues su deseo sexual va a mejorar, su físico, en la parte física, la masa muscular va a aumentar. Y no es que se van a poner así súper musculosas como algo exagerado, pero el nivel corporal de grasa comparado a músculo cambia cuando añadimos esa testosterona y eso tiene su beneficio de la salud. Am, y también dormir bien. O sea, una cosa que pasa con la edad, como dicen de las mujeres, se hace más y más difícil dormir por las noches, no sé, o me despierto bien cansada. Mucho de eso tiene que ver por el hecho que no están durmiendo bien y la testosterona ayuda con todas esas cosas también. ¿Por qué hay tanta controversia con la testosterona? Lamentablemente yo como ginecólogo lo veo en el mundo de la medicina, si miramos la historia de la medicina, cómo se ha desarrollado y las reglas lo hacen hombres. Incluso hasta una pastilla anticonceptiva, le inventaron un hombre y dijeron que iba a sangrar todos los meses. ¿Sabes? Son decisiones acerca de la salud de una mujer, todos hechos por hombres. Eso ha sido la historia de la medicina, Entonces, yo creo que hasta de cierta manera como que eso influye cómo nosotros vemos el rol de la testosterona en una mujer. Como que esta es una hormona de hombres, el hombre le hace falta, a la mujer no, y ha creado como un medio ambiente de como que le cogemos miedo a la testosterona a una mujer, que es absurdo, ¿verdad? Pero yo creo que tiene mucho que ver con eso, como históricamente no hemos visto el rol de esa hormona en una mujer. Pero entendemos, yo creo que ya hoy en día la gente está abriendo los ojos y ahora hay, o sea, muchísimas mujeres que están involucradas en la medicina y ya está cambiando cómo manejamos esto, cómo miramos esto, cómo miramos el rol de hormonas como la testosterona en una mujer. Y de hecho, reiterando lo que tú has dicho, no fue hasta más tarde de los 80 que incluso se utilizaran mujeres dentro de estudios médicos. O sea, todos los estudios que se hacían con hombres debido a que las mujeres tenemos estas fluctuaciones hormonales. O sea, que las mujeres no estábamos ni incluidas en un estudio para nada. Es que es absurdo, porque mira, yo uso un ejemplo, con mis pacientes siempre les digo el ejemplo de una pastilla anticonceptiva. Okay. Hay controversia de sí o no, pero hablamos del solo hecho de una pastilla anticonceptiva. En algún momento dijeron, bueno, vamos a inventar algo para prevenir embarazo. Y lo vamos a hacer de una manera, ¿por qué el paquete es de 28 días? ¿Por qué? Porque, bueno, los hombres dijeron, bueno, vamos a hacer que sangren una vez al mes porque, entre comillas, eso es lo que es normal un ciclo menstrual. Yo me imagino si en aquel tiempo le hubiese preguntado a una mujer cuántas veces quiere sangrar al año. No te van a decir 12, te van a decir, nada, una vez, dos veces, no sé. Pero, sin embargo, entonces, yo creo que muchas decisiones se han hecho por hombres, quizás con buenas intenciones, ¿no? Pero sin consultar con las personas que en verdad se van a afectar por estas decisiones, ¿no? Cierto. El estrógeno. Muchas mujeres le tienen miedo al estrógeno. Háblame del estudio que se conoce como The Women's Health Initiative, WHI. Creó muchísima polémica. De hecho, la última actualización que salió el 1 de mayo del 2024, en esa actualización se retrajeron y dijeron que el uso de hormonas para aliviar los síntomas del cambio hormonal, de perimenopausia, menopausia, eran apropiados y no eran arriesgados. Cuéntame, ¿cuál fue la premisa de ese estudio? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Y por qué creó tantísima confusión por 30 años o más? Bueno, era un estudio que estaban tratando de ver cuáles son los efectos negativos de las hormonas, o sea, especialmente al nivel de cardiovascular. También sabíamos, o sea, sabía en aquel tiempo que habían beneficios. Obviamente una mujer entra a la menopausia, empieza con los calentones y los estrógenos ayudan. Los estrógenos comparados, digamos, a las hormonas bioidénticas que se usan hoy en día, que también no es nada nuevo. La idea de hormonas bioidénticas existen de hace muchísimos años, solamente que ahora están entre comillas entre moda, pero no es una moda, es la realidad y correctamente como es. Pero las hormonas, cuando miramos el estrógeno inicialmente, como el Premarin, ¿verdad? Eso venía de un pregnant mare, es de un caballo, una yegua embarazada, de la orina, extrae una hormona y, ¿sabes? En un laboratorio inventaron pastillas y se dieron cuenta que las mujeres mejoraban ciertos síntomas.
como los calores, la resequedad vaginal, ese tipo de cosas. Entonces predijeron, bueno, caramba, ¿será que están también asociados a cosas negativas en la salud de la mujer? ¿Estamos haciéndole algún mal? Entonces hicieron esos estudios para comparar los estrógeno con progesterona y un placebo, y a ver si eso tenía algún riesgo cardiovascular y algún riesgo de cáncer de mama. Eso fue cosas que se dieron cuenta durante el estudio, ¿verdad? Inicialmente era para ver si tenía un riesgo cardiovascular. Y lo que hicieron, y yo creo que pararon el estudio bastante rápido, ¿verdad? Porque vieron como en inglés es un trend, ¿verdad? Como que había una incidencia quizás un chispitín más alto de cáncer de mama, pero cuando lo comparas con el placebo, en verdad no era estadísticamente significante. ¿Cuál fue el resultado? O sea, tenemos un grupo que es placebo, tenemos un grupo que utiliza medroxyprogesterone, que es progestina, una progesterona sintética, no natural, y utilizan un estrógeno sintético, no bioidéntico, no natural, y luego tenemos un grupo que utiliza solamente el estrógeno sintético. Entonces tenemos estrógeno sintético sintético con progesterona sintética y grupo placebo. ¿Cuál fue el resultado? Si lo miras de verdad, de lejos, no hubo ningún cambio entre los dos. Si cualquier cosa es decir que el grupo más peligroso, entre comillas, sería la rama de la progesterona, pero como mencionas, es una progesterona sintética. No hubo un cambio significativo en la incidencia de cáncer de mama en la rama del estrógeno. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuántas personas habían desarrollado cáncer en el grupo placebo? 3 de cada 1000. 3 de cada 1000 en el grupo placebo. O sea, no estamos hablando 3%, estamos hablando 3 por 1000. Y en el grupo, que era progesterona sintética y estrógeno sintético, eran 3.8 por 1000. O sea, de cada 1000 personas, 0.8. o sea, el riesgo absoluto es, aún con las hormonas sintéticas, que no son nada que ver con lo que utilizamos hoy en día, el riesgo era mínimo. Era mínimo y en base de eso cambiaron las recomendaciones. Entonces, en base de ese estudio, yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela de medicina, no, hace 20 y pico años, nos enseñaban que las hormonas en una mujer menopáusica se iban a usar a la dosis más baja por el tiempo más corto posible. Entonces, mejor dicho, llegaba una paciente con unos calentones bestiales, muriéndose de los calores, de los síntomas que tenía, y la respuesta para la paciente era, te voy a dar esto a la dosis más bajita, que quizás te ayude un poco y por un tiempo corto. Entonces, en realidad, ¿qué estamos haciendo para las pacientes? Pues nada. Eso fue así por años y años y años en base de ese estudio. Como dicen en inglés, it puzzles me. Me deja anonadada que cuando el riesgo no existía, que se castigaron a las mujeres de esa manera décadas. O sea, la generación de mi madre, incluso una generación antes que empezó a sufrir esto. Es difícil, hay muchas teorías de por cuál. Era un estudio que era caro, costaba mucho dinero este estudio. Quizás fue una decisión que se tomó en base de eso. No estoy en verdad, honestamente, 100% seguro de por qué lo pararon tan rápido y simplemente tomaron esa decisión así tan abrupta, ¿no? ¿Sabe? Yo quiero imaginar que lo están haciendo con buenas intenciones, por proteger personas, pero es un poco misterioso por qué. No, es misterioso totalmente porque el riesgo absoluto, o sea, en medicina siempre miramos, es significativamente el riesgo tan peligroso que no vamos a arriesgarnos, o el riesgo absoluto es nulo, y en este caso el riesgo absoluto era nulo. Entonces miras eso, pero a mí lo que realmente me llamó la atención es cuando yo supe que llevaban, creo que eran 8 años en el estudio y habían gastado 1 billón. Ha sido el estudio más caro de la historia de los estudios en la humanidad. Y ese estudio originalmente no se había iniciado, y todo eso es especulación, o sea, no tengo ningún dato per se escondido por aquí, pero es especulación basado en bastante evidencia que ¿cómo paras un estudio que no se ha terminado? ¿Y qué motivaciones hay? O sea, cuando el gobierno lo está pagando, yo pienso que se dieron cuenta de que el estudio no era para saber si las hormonas eran buenas para la menopausia, eran para saber cuál era el riesgo cardiovascular. Y claro, era un estudio gigante, o sea, eran muchísimas miles de mujeres y habían gastado $1 billón. Y yo pienso que aquí alguien dijo, no podemos gastar esto, que tenemos todavía 4 años más de estudio, quita, aquí tenemos que buscar algo. Y buscaron dónde es, porque si tú lees todos lo que se ha hablado, incluso personas que habían sido parte del estudio,
cuándo decidieron que el estudio se iba a parar, incluso a los que eran los analistas, los que tenían que decir si sí o si no, no les dejaron opinar. O sea, les dijeron que el estudio se paraba y antes de que pudieran decir nada, se sacaron, ya estaba enviado a la prensa. Entonces yo digo, aquí esto huele a gato encerrado, como decimos en España. Y yo pienso que nadie sabe por qué, pero yo pienso que habían gastado mucho dinero y que al final de cuentas, para saber si era beneficioso cardiovascularmente, tenía que ser más extendido. Y alguien dijo, 1 billón, eso es lo máximo que se ha gastado en la historia de un estudio. Y todavía no tenemos el estudio terminado. ¿Paramos? ¿Y cómo paramos? Pues tiene que haber aquí... ¿Quién le pone el cascabel al gato? Pues le ponemos un cascabel al tema este. Esa es mi teoría, ¿eh? Yo puedo estar equivocada. Quizás no estás equivocada, porque en verdad yo no sabía que había costado tanto ese estudio. Sabía que era sido un estudio caro, pero Billón. Es el estudio más caro de la historia de los estudios, Ernesto. El más caro. impresionante. Y yo pienso que, a ver, ese estaba financiado por el gobierno, basado en The Nurse Study, un estudio observacional que se había hecho en los 80, que era con enfermeras, yo estoy segura que lo conoces, y en ese estudio vieron que las mujeres que estaban utilizando hormonas tenían mejor salud. Y a raíz de eso, pues quisieron, oye, las enfermedades cardiovasculares, que ahora están siendo el boom, tanto para mujeres como para varones, vamos a ver si tiene un beneficio. Pero puede ser que no se hubiera, yo qué sé, estructurado bien económicamente o quién sabe el qué, porque nunca lo vamos a saber. Pero cuando empiezas a estirar el hilo, aquí ves que había un interés. El que hay exacto, bueno, pues ahí va a quedar. Pero yo cuando pienso $1 billón, eso es mucho dinero. Y para mujeres, Ernesto, ¿cuándo se ha gastado $1 billón para un segmento de la población solo? O sea, no es un estudio general. Correcto. Opinión mía. Si tienes dolores que no sentías antes, sientes que tu peso está estancado y te supera la idea de cómo empezar a cuidarte, te invito a que te unas a mi reto de 10 días Renova Detox. Recibirás una lista de más de 100 alimentos aprobados, recetas sencillas antiinflamatorias para desayunos, comidas y cenas, vídeos motivadores exclusivos y acceso a un grupo de apoyo. Entra en vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Por solamente 10 euros o $10 consigue tu guía y da el primer paso hacia una vida más sana diciendo no a las sentencias médicas. ¿La progesterona la recomiendas generalmente? Bueno, la progesterona absolutamente la recomiendo en el caso de alguien que tenga una matriz, 100%, porque te va a prevenir, te va a prevenir que te forme una hiperplasia o un cáncer uterino. Eso está establecido. Pero también hay casos donde la progesterona también te puede ayudar, aunque no sea absolutamente necesario para protección uterina. La progesterona tiene otros roles en el cuerpo, en los diferentes mecanismos hormonales, y es precursor a otras hormonas que te ayudan a balancear. En términos de síntomas que se alivian, por ejemplo, te relajas más, duermes mejor y por lo general, una mejoría en tu bienestar. Entonces, hay un poco de controversia y hemos hablado de esto, de si deberíamos darle progesterona a mujeres que aún no tengan su matriz, y es de considerar, porque sí puede tener otros beneficios, no solamente para protegerte del útero. Te voy a hacer una pregunta hipotética y que se me acaba de ocurrir. Si, por ejemplo, una mujer de 50 años que todavía menstrua utiliza estrógeno con el ritmo natural del ciclo que la mujer tiene y utiliza progesterona, por ejemplo, desde el día 12 del ciclo al fin de la parte de la fase lútea, ¿podría esa mujer conservar su periodo por más tiempo? Dices usar como una cyclic. Como un fake cycle. Sí, 100%, lo puedo usar de esa manera, ¿sabe? Ahora, hay que ver cómo va, ¿sabe? Si son hormonas orales, versus, ¿sabe? Si está usando un pellet, por ejemplo, que son subcutáneo, pues imposible, porque vas a tener un nivel de estrógeno continuo. Pero sí, en teoría, si están tomando estrógeno, progesterona, que hay personas que hacen, eso se hacía en el pasado. ¿Por qué? En el pasado se hacía, bueno, la segunda parte de la progesterona es muy, muy importante para prevenir el engrosamiento del endometrio. ¿Sabe? La manera, y lo que estamos tratando es básicamente replicar lo que es un ciclo menstrual normal. Hay teorías, y no sé si son teorías que se han demostrado, que es
es rejuvenecedor mantener ese ciclo, que así es como el cuerpo originalmente había creado el ciclo de la mujer, donde inicialmente, el principio de mes, el estrógeno está alto, la testosterona está alta, mitad de mes, ambos bajan, la progesterona toma la batuta y se eleva, se termina el día 28 y se vuelve a iniciar. Hay teorías que dicen que esa es una manera de rejuvenecer o de mantener ese ciclo de manera artificial, pero mantenerlo y que hay mujeres que menstruan hasta que tienen 60 años. Yo no sé si es verdad, eso lo he leído. Honestamente no sé si es verdad tampoco, pero la teoría suena bonita porque en realidad, ¿sabes? Es interesante, ¿verdad? Porque si eso ha funcionado por, digamos, desde empezar su primera menstruación, no sé, 30 y pico de años, 40 años, y se sentía bien, continuar ese mismo ritmo, ¿por qué no sería, bueno, no sé, me suena bien? No, a mí también. Lo que pasa es que no sé si alguien lo ha estudiado, pero los médicos que lo practican parten, y no lo he investigado demasiado bien, pero parten de esa idea de que ese es el ciclo de la mujer. Tú empiezas a menstruar entre los 12 y los 15 años y paras de menstruar a los 50, 51 y durante 30, 40 años he estado teniendo ese mismo ciclo. ¿Por qué no hacerlo igual? Lo que pasa es que un palete es muchísimo más cómodo, ¿qué te voy a decir? Sí, me parece mucho más como, requiere un poquito más de trabajo a hacerlo de esa manera, pero no me imagino que sería, o sea, nosotros hacemos, por ejemplo, en casos de pacientes que están tratando de regular su menstruación, en el pasado, bueno, en los tiempos, no me acuerdo, se hacía de esa manera. Otra pregunta, Dime. Ernesto, creo que es muy interesante porque hay mujeres que tienen más de 40 años y quieren quedarse embarazadas. Primero, ¿es posible si menstruan? Segundo, ¿cuáles son los retos? Y tercero, ¿cómo utilizarías hormonas si ahora te vengo yo como paciente? Bueno, yo ya tengo 50, entonces no te voy a venir a tener bebés, pero si tuviera 10 menos. Y digo, Ernesto, doctor, yo quiero embarazarme, trátame. La edad influye en bastante tu fertilidad. Una mujer literalmente nace con todos los óvulos que va a tener toda su vida y nunca va a producir óvulos nuevos. Entonces eso tiene que estar establecido. Porque a veces me llegan así pacientes, especialmente hoy en día, la edad, especialmente para primerizas, ha aumentado significativamente. O sea, hay mujeres de 40 años que ahora están empezando su familia. O sea, ni hablemos de las que ya tienen sus hijos. O sea, tuve una esta mañana, tiene 42 años y ahora quiere embarazarse. Y le digo, bueno, vamos a tener un par de retos. Entonces, la calidad del óvulo, cantidad de óvulos disminuye con el tiempo, todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, una mujer de 40 años tiene esos riesgos. Lo primero que yo hago a una paciente así es tu historial menstrual. Si estás menstruando normal, regular, puedo asumir que estás ovulando regularmente, que eso es bueno. Yo normalmente voy a medir un AMH, Anti-Mullerian Hormone. Eso me dice mucho, la gente a veces lo interpretan como que esto, bueno, es un número absoluto que me dice lo que es mi reserva ovárica. Sí, pero también te dice mucho más es de qué tan bien funcionaría una estimulación. Un AMH te dice, por lo menos la manera que mucho lo vemos es que te dice, esta es la reserva que tengo de óvulos, pero en el evento que voy a tener que hacer una estimulación hormonal con gonadotropins o estamos usando clomifen, un SERM, ¿qué tal es probable que vaya a responder? Un AMH, un AMH que esté alto nos da mucha más esperanza que un AMH que esté bajito. Entonces, eso nos podemos dar una idea de qué tan real es la idea de que vaya a funcionar esto. En algunos casos, ¿sabes? Los números no lo dan y entonces yo le refiero ya a un colega con un especialista de fertilidad que va a ser un poquito más agresivo en estimulaciones. E incluso muchas veces hay que hacer in vitro y en algunos casos hasta peores hay que usar un óvulo donante. Que eso, obviamente, usar un óvulo donante es hacer trampa, pero es una trampa bonita porque no ya ayuda literalmente miles de millones de mujeres. Pero sí, es un reto, ¿sabe? Con la edad, porque la calidad y cantidad de óvulos va disminuyendo y tenemos que ser reales de lo que es biología. O sea, no podemos forzar al cuerpo que ovule esos últimos óvulos que tiene, que los suelte, pero no podemos formar más
óvulos. Vamos a poner el caso hipotético de una mujer que es muy saludable, un estilo de vida sano y todavía tiene una reserva fértil. ¿Utilizas hormonas para ayudarles? Porque no solamente el riesgo de quedarse embarazada, es poder que haya suficiente protección para que ese feto vaya a término. ¿O cómo lo trabajas eso? ¿Sabes? Lo importante, obviamente, la salud nunca sobra. Entonces, una mujer que esté obesa, una mujer hipertensa, una mujer que tenga una dieta desastrosa, su fertilidad se va a afectar y en el evento de quedar embarazada, el embarazo va a ser muchísimo más complicado. O sea, mujeres mayores de 35 años tienen un riesgo significativo de diabetes gestacional, de todos los desórdenes hipertensos, preeclampsia, el riesgo más alto de tener pérdidas. Entonces, parto prematuro, todos esos son asociados con edad avanzada. La edad no lo podemos cambiar, pero el estado general de salud de la paciente sí, la dieta influye mucho en eso, una mujer que no hace ejercicio. Entonces, lo primero que deberían hacer cualquier mujer, especialmente una mujer ya un poquito más mayor de edad, no me gusta usar el término mayor de edad porque Menos joven. menos joven, ¿verdad? Menos joven, sabe, cuidar de su salud. Eso definitivamente. Ahora, igual una mujer que tiene, digamos, un ovario poliquístico, ¿verdad? Que eso no para porque tienes 40 años. Eso, si es ovario poliquístico, que es un problema de regulación, nivel de insulina, todos locos. Esa mujer que si se pone una dieta correcta, ¿verdad? Para el cuidado de un médico que la instruya, puede revertir muchos de los cambios asociados con ovario poliquístico e infertilidad. Definitivamente hay cosas que pueden hacer. Ahora, la biología, el número de óvulos disponibles, eso no lo pueden cambiar, pero sí su salud en general definitivamente le va a impactar y les puede ayudar en muchos aspectos. Las mujeres en general, globalmente, que te vienen a visitar, ¿tú dirías que en su mayoría están en un peso saludable o que quizás podrían mejorar su salud general? Mi población, por lo general, se mantiene en un peso muy saludable. Por lo general, siempre van a haber pacientes que están sobrepeso, rara vez una persona que esté bajo peso. Pero por lo general, yo lidio con un grupo de personas, una población muy saludable. Cuando yo estaba entrenando, que estaba en San Antonio, en Texas, era completamente diferente. Muchísima obesidad y que también con eso viene todo lo que es la patología asociada con eso. O sea, embarazos mucho más complicados. También el estatus socioeconómico influye mucho en la salud. Lamentablemente, las personas de bajos recursos comen peor. ¿Es tema de recursos o tema de información, interés? Yo creo que sabe, falta de educación, falta de conocimiento, cultura, alimentos baratos, el azúcar es barato, el arroz es barato. Entonces hay alimentos que son baratos. Entonces, yo preparar un plato de proteínas saludables versus comerme un pedazo de pan y arroz y frijoles y quizás un huevo frito, que bueno, el huevo es bueno, ¿qué es lo más probable? Entonces yo creo que económicamente muchas personas sufren, su salud sufre por eso. Entonces, yendo a la pregunta, ¿sabe? Por lo general mi población tiene acceso, tiene los recursos para verse con un nutricionista, para ir a un gimnasio, del mismo grupo de personas, sus colegas, sus amigas, amistades, tienen la misma mentalidad y eso influye mucho su salud, like 100%. Pero esa es la realidad, tu estatus socioeconómico te afecta la salud de una manera impresionante y eso lo ves por todo el mundo, por todo el planeta. ¿Cuál es el error más grande que, en tu opinión, las mujeres después de los 40 cometen que afecta a su salud femenina? Si hablamos de salud de parte de fertilidad, el error más grande es esperar. Es una guerra contra el tiempo, ¿verdad? Entonces, algo que le puedo decir desde un punto de vista de fertilidad es no esperen. Si tienes 30 y pico de años y estás pensando, yo tengo muchos pacientes que me dicen el año, las veo para su chequeo anual. ¿Cómo estás? Chévere, hablamos. ¿Y qué? ¿Cuándo va el próximo bebé? El próximo año, doctor, porque se me presentó algo en un trabajo y entiendo, la vida es así. Pero yo creo que en términos de salud, de fertilidad, es no esperar. Lo más que esperamos, lo más probable
que no vayas a quedar embarazada. En términos de salud por general, de un punto de vista de ginecología, es no ir al ginecólogo. O sea, tienes que ir a ver a tu médico, tienes que hacerte tus citologías, hacerte tus cuidados. De un punto de vista entero, es, bueno, qué tipo de dieta llevo, estoy haciendo ejercicio, cuál ejercicio estoy haciendo. Esas son cosas que yo creo que las mujeres, especialmente después de los 40 años, se deben enfocar. Y al tema del que estamos hablando aquí es reconocer que tu cuerpo está pasando por cambios, cambios hormonales, y no asumir que no tiene remedio. Y no, educarte, hablar con tu médico. Si tu médico le tiene miedo a las hormonas y tu médico no quiere hablar de hormonas, búscate otro médico. Porque el que generalmente tiene miedo simplemente es por desconocimiento. 100%. Mira, yo era igual. Hace 7 años, yo llevo 7 años, 6 años quizás, colocando hormonas bioidénticas. ¿Okay? Me enamoré de las hormonas bioidénticas. El pellet, la gente le dicen el chip, o lo que sea, pero básicamente es un compuesto, parece un grano de arroz que se pone bajo la piel y uno lo coloca cada 4 o 5 meses, dependiendo de cómo lo consuma la paciente. Si me hubiese preguntado hace 8 años atrás acerca de las hormonas, yo me hubiese ido por el WHI Study, el estudio ese que estamos discutiendo, y te diría, caramba, no te quiero dar hormonas por estos riesgos, lo otro. Pero uno tiene la obligación como médico de leer, de aprender y seguir formándonos todo, ¿sabe? Porque la medicina cambia día a día. Y entonces cosas que pensábamos que eran una maravilla, sabemos que no lo son, y viceversa. Y hoy en día todavía existen muchísimos médicos, lamentablemente yo diría la mayoría de ginecólogos que le tienen miedo a las hormonas. Ah, pero no debe ser así. No debería ser así porque le estamos haciendo una injusticia a nuestros pacientes que se pueden beneficiar enormemente del uso de hormonas de una manera correcta, no exagerada también. Pues también se nos puede pasar la mano. ¿Y qué le podríamos decir a las pacientes o mujeres que nos escuchan de otros países, de México, de Colombia, donde en Colombia creo que las bioidénticas son la doctora Pilar Rastrepo, que la estuve entrevistando, ella es endocrina y me estaba mencionando que son muy poco comunes en Colombia? ¿Qué pueden hacer esas mujeres que nos escuchan de toda Latinoamérica, de Europa, de otros países del mundo, que aquí en Estados Unidos la medicina a veces siempre va un pasito más hacia adelante? Bueno, una opción es viajar a un sitio donde la tengan disponible. Y obviamente económicamente no es para muchas personas no es una posibilidad, pero es algo que muchas personas hacen. Tú, de hecho, me dijiste que tienes pacientes que vienen de España. Sí, es interesante porque a ver, uno aquí en los Estados Unidos, igual que sea que está en España, uno no necesariamente sabe qué están pasando en otro país y, ¿sabe? Yo no sé qué hay y no hay disponible en otros países, pero yo tuve una paciente española que, bueno, yo le puse sus pellets y ya se fue de viaje allá y, bueno, terminó que se quedó viviendo allá por cuestiones de trabajo. Ella es española, ¿sabe qué? Chévere. Pero me dijo, cuando llegó allá, me dijo, oiga, aquí, me recomienda un colega creo que era en Barcelona, que coloque los pellets. Y le dije, no, de que yo sepa no. Y me puse a investigar y en verdad no había nadie en todo el país que lo coloque. Quizás eso ha cambiado ahora, pero ella tomó la decisión de viajar cada 4 meses, no, cada 5 meses, y viajarlo aquí a Miami y le colocó eso. Sus amigas se enteraron allá en España de cómo se sentía ella, porque todas son de la misma edad más o menos. Y ahora tengo 4 que vienen de España, se vienen todas junticas, unas mini vacaciones a Miami a colocárselas. Ahora, la esperanza mía, lo ideal sería que no tengan que viajar acá. Claro. Ojalá, es más, si hay un colega en España que quiere hablar un poquito acerca de esto conmigo, con mucho gusto, y a ver si empiezan a hacerlo allá, porque yo creo que, ¿sabe? Hay millones de mujeres en ese planeta, en todos los países, que se pueden beneficiar y simplemente no tienen esa habilidad. Pero obviamente viajar es una respuesta, pero lo ideal sería que simplemente sea disponible con sus médicos. Y mi recomendación es, si vives en un país donde sí están disponibles y tu médico o médica no te las quiere recetar, pues tal cual tú mencionaste, otro médico. Yo le he recomendado a personas, les he enviado enlaces de los estudios, de las retracciones que se hicieron del mismo WHI, la misma publicación, cómo se ha ido poco a poco haciendo un update. Para que puedan llevárselo a su doctor, porque como tú mencionaste,
Tú no lo sabías hace 8 años, hay muchos médicos y médicas que hasta el día de hoy están sin ese conocimiento. Doctor Ernesto Cárdenas, es que ha sido un placer tenerte en Cómo Curar. Muchísimas gracias por venir y ayudarnos. Gracias a ti. Si eres nueva a este canal, te invito a que te suscribas. Cuando te suscribes, no solamente me ayudas a poder alcanzar a más personas, sino que me estás diciendo al hacer eso que mi labor que hago informativa, comunicadora sin fines de lucro, sí te importa y que quieres que siga realizándola y que siga trayendo a invitados y a invitadas de calidad que nos ayuden a resolver problemas con alternativas a la medicina convencional y con soluciones basadas en ciencia que nos puedan ayudar. Espero que puedas suscribirte, que me ayudes a compartir y nos vamos a ver en el próximo episodio. Gracias.